El pasado 12 de agosto salió una noticia muy triste para nuestro país, Colombia, donde nos decían una cifra alarmante. Y es que en lo que había pasado el año hasta ese momento, habían muerto más de 100 líderes sociales en nuestro país. Con respecto a las muertes de los hombres de Dios, a los asesinatos contra los creyentes, nuestro pastor Samuel Pérez Millos escribe lo siguiente: la iglesia ha perdido en los últimos años muchos de sus mejores hombres, eliminados por la ira bastarda de quienes son incapaces de admitir cualquier idea que no sea la suya propia. Resolvieron matar a Pablo. Ese es el título de nuestra reflexión en el día de hoy. Por eso, acompáñenme por favor al libro de los Hechos, capítulo 9 y versículo 20. Hechos 9:20 nos va a decir lo que está haciendo Pablo en Damasco, pero también hasta el versículo 25 va a abarcar un poco más de años. Algunos estudiosos nos hablan de aproximadamente 3 años. Entonces, mira lo que estaba haciendo Pablo allí en Damasco, versículo 20, Hechos 9:20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Bueno, él enfatizaba en el nombre de Jesús. ¿Dónde lo hacía? Allí en las sinagogas, donde tenía acceso, para donde tenía cartas de ir a buscar aún a los cristianos antiguamente. Él tenía ingreso a estas sinagogas, era conocido y también le daban la palabra. Bueno, pero su énfasis, ¿cuál era? Que Cristo, que el Señor Jesucristo era el Hijo de Dios. Acompaña la expresión al Cristo para quitar todo asunto de mitología griega que pudiera haber en el tiempo. Él está hablando acerca del Mesías, del Cristo, del que iba a venir, del ungido. Así como los apóstoles, Pablo estaba viendo y hablando del único Dios verdadero. Él estaba obrando con respecto a su llamado. Él estaba predicando a Cristo, predicaba a Cristo en las sinagogas y decía: este es el verdadero y único Dios. Está ahora revelado en la persona de Jesucristo. Hacía énfasis en su deidad. Era una afirmación sorprendente, pero era una afirmación blasfema en contra del sistema judío, en contra del sistema farisaico. Así que sorprendía a todos. En el versículo 21 dice: y todos los que lo oían estaban atónitos y decían. Allí se generaban preguntas, estos personajes que le escuchaban: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Este hombre nos llena de asombro porque sus palabras son las palabras de un cristiano. Este no vino fue a llevarse a los cristianos a Jerusalén, a azotarlos y aún a asesinarlos. Esto no era lo que esperaban oír estas personas. Esto no era lo que esperaban oír acerca de Saulo, el fariseo perseguidor de la iglesia. Pero sí, es el mismo. De perseguidor a predicador, podríamos ponerle como título a esta reflexión también. Sin embargo, lo que sucede allí es que en el versículo 22, Pablo, mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco. Su confusión tenía que ver con que él estaba demostrando que Jesús era el Cristo. Esto de que se esforzaba es que era fortalecido, que se hacía fuerte para demostrar que Jesús era el Cristo. Ese fortalecimiento, por supuesto, era una obra del Espíritu Santo en él. Pero también ese conocimiento del Antiguo Testamento le permitía explicar con claridad el cumplimiento profético de la primera venida en Cristo.
de su nacimiento puro y virginal, de su ministerio en Jerusalén, en Galilea, de sus enseñanzas, pero también de cómo él moriría en una cruz y ahora cómo él había resucitado. O sea, ese conocimiento profético del Antiguo Testamento le permitía hablar con claridad. Pero miremos qué produjo esta situación en el corazón de los judíos. Dice el texto en versículo 23, pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Por eso el título de esta enseñanza. Resolvieron matar a Pablo. Resolvieron matar a un nuevo hijo de Dios, a un nuevo instrumento escogido, a uno nuevo que iba a abrir camino por senderos de que aún el evangelio no había penetrado en el corazón del mundo gentil hasta el momento. Resolvieron matarle muchos días, dice, pasados muchos días, algunos piensan que fueron aproximadamente 3 años, él seguía predicando, seguía presentando argumentación bíblica y seguía diciendo que Jesús era el Cristo, el Mesías prometido y enviado por Dios. Desafortunadamente resolvieron en consejo, se reunieron y su odio religioso por el bien, un odio religioso por la luz, un odio religioso por el propósito de Dios, quería ser entenebrecido por el mal y por las tinieblas. Así es de que resuelven en consejo matarle. Eso fue una resolución homicida, una resolución cobarde y que solamente deja ver ese corazón asesino que tenían ellos y que también, ¿por qué no, querido amigo, querido hermano, podemos llegar a inclinarnos nosotros por ese corazón de odio cuando otro pone otra idea que no es la propia, y el Señor nos guarde de esto, porque así como en medio de la falsa tolerancia que vivimos hoy día, nos dicen toleradnos, toleradnos, pero no dan tolerancia estas personas que exigen esa misma tolerancia. Bueno, estaban allí, por su cobarde corazón se sintieron atacados, entonces deciden matarle, dice el versículo 23. En el 24 dice, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Bueno, allí estaban. Ellos lo que planearon, Pablo lo pudo conocer. Pablo lo llegó a saber. Lo que los hombres guardan en secreto, Dios lo pone en público. Mira cómo es. Lo que Dios pone en el secreto, aún del gobernador, como va a decir más adelante en otra porción de su testimonio Pablo, él lo está poniendo a la luz, nuestro Dios. Lo que el hombre quiere hacer en secreto, Dios lo pone a la luz pública. Y allí estaba el gobernador aún guardando las puertas, aún permitió que las personas que debían estar prestando un servicio a la sociedad totalmente diferente estuvieran encargados de cuidar al predicador, pero no de cuidar de su bienestar, sino por el contrario, querían matarle cuando pasara por esas puertas. Entonces, imagínate cómo llega el gobernador y cómo aún las personas que están en eminencia pueden llegar a tomar estas tristes decisiones contra el pueblo de Dios. Nuestra responsabilidad, continuar orando por ellos, continuar pidiéndole al Señor que nos permita vivir quieta y reposadamente en estos tiempos. Bueno, mira lo que dice el versículo 25. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole de una canasta. Bueno, aquí se está llevando a cabo el propósito divino antes que el propósito humano. Con mucha prudencia y de noche le bajan en una canasta. De allí aprendemos 3 cosas fundamentales, querido hermano, querido amigo. Dios cuida y protege a los suyos, porque aunque resolvieron matarle, en este caso no lo pudieron hacer. Otro aprendizaje que podemos tener es que el propósito de Dios
no lo detienen manos inicuas. Tengamos confianza y hago un llamado a mis hermanos allí en lugares donde es complejo comunicar el Evangelio, aún en el Cauca colombiano, en el Amazonas, en muchos otros lugares, que ánimo, porque el propósito de Dios no lo detienen las manos inicuas. Y número 3, los hombres no conocemos los nombres de estas personas, de estos discípulos que le tomaron de noche y le bajaron por el muro, pero Dios sí los conoce. Querido hermano, ¿usted está sosteniendo la cuerda de otro? ¿Está sosteniendo el canasto por donde otro baja? ¿Está ayudando a que se salve la vida de otro? ¿Está dando con oración, con dinero y también está yendo allí a estos lugares? ¿Usted está sosteniendo la obra de Dios? ¿Usted está sosteniendo a algún siervo de Dios? Querido amigo, querido hermano, el día de Cristo, estos que sostuvieron recibirán la recompensa que corresponde a su fidelidad y compromiso, aunque usted no los vea. Bueno, mis amados, intentaron, decidieron y resolvieron matar a Pablo, pero en este caso, este asesinato no se dio por la gloria y misericordia del Señor. Mis amados hermanos, buen día y bendiciones.